Breve resumen de la materia Teología Sacramental. Iniciemos. ¿Pero qué son los sacramentos? Existen dos definiciones, la etimológica y la doctrinal. La definición etimológica quiere decir que proviene la palabra del latín sacramento, término conformado a su vez por dos expresiones, sacrare, que significa ser santo, y el sufijo mentum, que quiere decir medio para. En este sentido, un sacramento es un medio para la santificación de la persona. También está la definición doctrinal, que quiere decir los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. ¿Pero cuáles son los sacramentos? Los sacramentos de la Iglesia Católica son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Esto a su vez, cada sacramento lo conforma el signo y el rito. Dentro del signo tenemos la materia y la forma, y luego la explicación del rito en general. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo tenemos el signo que lo conforma la materia y la forma. La materia es el agua natural y la forma es la fórmula que se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rito es la recepción que se hace en el templo, la señal de la cruz, el anuncio de la palabra, la unción con el óleo, el agua bautismal, el rito central, la unción con el santo crisma, la vestidura blanca del cirio y la bendición. Ahora bien, tenemos la clasificación de los sacramentos, que se puede hacer en dos, según el desarrollo vital de la vida y según la gracia. Según el desarrollo vital de la vida, también lo podemos dividir en tres partes. El primero en el sacramento de iniciación cristiana, que se subdivide en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el sacramento de curación se divide en reconciliación, unción de los enfermos. Y en los sacramentos de servicio a la comunidad se divide en el orden sacerdotal y el matrimonio. Ahora, en la otra clasificación también lo podemos dividir, que es según la gracia, entre muertos y vivos. Entre muertos están los sacramentos del bautismo y la reconciliación, y de vivos está la confirmación, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Ahora bien, entendamos cuáles son los efectos de los sacramentos. Los sacramentos confieren la gracia, que significa que son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. 1. Comunican la gracia por sí mismo, y 2. También dependen de su eficacia y la disposición personal del cristiano. Algunos efectos de los sacramentos son, en efectos principales, la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter. Y otros efectos son expresar y fortalecer la fe, rendir culto a Dios, realizar la santificación de los hombres, crear y manifestar la comunión eclesiástica. Fundamentos antropológicos de los sacramentos. Debemos entender que el hombre como criatura salida de las manos de Dios a su imagen y semejanza posee un rostro que se hace transparente en forma especial por sus lágrimas y dolores, y así puede reconocer el rostro de Cristo, y en el rostro de Cristo podemos y debemos reconocer el rostro del Padre. Quien me ve a mí, dijo Jesús, ve también al Padre Celestial. Santo Tomás de Aquino nos dice: los sacramentos son necesarios para la salvación humana de tres maneras. La primera, hay que tomarla de la misma condición humana en su naturaleza, de la cual es propia acceder a las cosas espirituales e inteligibles a través de lo corporal y lo sensible. La segunda es la divina providencia, se debe proveer a cada cosa de acuerdo al modo de su propia condición. Y la tercera es la divina sabiduría, dotada convenientemente al hombre de auxilios para su salvación, bajo ciertos signos corporales y sensibles que se llaman sacramentos. Otro tema que se abordó fue la dimensión de lo sagrado y la importancia del rito. ¿Pero qué es lo sagrado? Lo sagrado se trata de un adjetivo que se emplea para calificar aquello que, por tener vínculo con la divinidad o contar con características divinas, es objeto de veneración. ¿Qué es profano? Profano es aquello que no está dentro del templo, es decir, que no forma parte de lo sagrado o de lo religioso. Y también, ¿cómo entendemos el rito? El rito se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. A mediados del siglo XX se realizó el Concilio Vaticano II. Allí
se habló acerca de los sacramentos y realizaron algunas recomendaciones generales y algunas recomendaciones específicas de los sacramentos. En las recomendaciones generales nos dijeron que debía haber mayor cabida a la lengua vernácula, restablecer el catecumenado, el bautismo de adultos y de niños y la participación consciente, activa y fácil de los fieles. Y algunas recomendaciones de los sacramentos específicos, en el caso de la confirmación, nos dijeron se debe revisar el rito para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. En la penitencia se debe revisar el efecto y la naturaleza del sacramento. En la unción de los enfermos no solo es para los últimos momentos de la vida, y en el matrimonio se debe revisar y enriquecer la celebración de modo que exprese la gracia del sacramento. Ahora bien, cambiemos un poco del tema y describamos qué son los sacramentales. Los sacramentales son cosas o acciones que emplea la Iglesia a imitación de los sacramentos para obtener de Dios mediante su intercesión determinados efectos de índole especialmente espirituales. Y allí encontraremos diferentes tipos de sacramentales. Estos sacramentales se dividen en bendiciones y en exorcismos. En la división de bendiciones existen las permanentes y las temporales. En las permanentes está la consagración de objetos y personas. En las temporales están las bendiciones de los alimentos, los hijos, la familia. También en los tipos de sacramentales existen los exorcismos, que son simples o solemnes. En los simples se hace como en el rito del bautismo a los niños, y en los solemnes estos son los autorizados por la Iglesia y consiste en la liberación de alguna persona que está poseída. Gracias, Dios los bendiga.